en la exposición de motivos, y de hecho cuando se presenta este proyecto de ley se señala lo que ocurre es que la expectativa de vida aumentó 6 años, por lo tanto eso obliga, por ejemplo, a que le aumentemos la edad de pensión por vejez. Entonces eso me lleva a colegir de manera irrefutable que lo que queremos decir, vas a vivir 6 años más y yo te pongo a trabajar 3. Es lo primero, y no me parece correcto, y no me parece correcto por el siguiente análisis que voy a hacer. Ojo, tengo también hacer un alto aquí para decir que el cálculo de las pensiones por vejez está tan complicado que creo que ni Aurelio Baldor lo hubiera entendido a la primera. Está complicadísimo. Miren, no podemos tratar como iguales a quienes desiguales son. Entonces, partir de la premisa que la expectativa de vida de alguna manera hace necesario un aumento sin entrar a consideraciones es, creo que, injusto. Y sin entrar a consideraciones porque evidentemente la expectativa de vida para un trabajador de la construcción, para un trabajador del comercio que está parado todo el día atendiendo, para la persona, la trabajadora doméstica, no es la misma expectativa de vida para quien, por ejemplo, está en una oficina como abogado, como contador, los diputados. Es decir, tenemos que de alguna manera comenzar a hacer las diferenciaciones que nos van a llevar de manera irremediable a conclusiones diferentes. Entonces el primer análisis, porque de hecho también tenemos que los trabajadores de la construcción, por ejemplo, que trabajan por contrato de obra determinada, ellos trabajan 6, 8 meses al año, no por ejemplo como una persona asalariada que trabaja los 12 meses al año. Hay que hacer diferencias. Eso por un lado. Y por otro lado también, tenemos que decirlo, el aumento de la cotización al sector de los empleadores. Y es que esto nos lleva también a un análisis necesario, y es que este aumento, que probablemente digan, sí, es que lo pidió el sector laboral, pero es que no podemos, repito, y volvemos a lo mismo, entender que, por ejemplo, la gran empresa tendrá el mismo impacto en este aumento de cotización con respecto a la micro, mediana y pequeña empresa, que son los que sostienen la economía. Entonces tenemos que hacer esas diferenciaciones por otro motivo. Y es que probablemente este aumento de la cuota, en caso de que se lleve a cabo y no sea de manera gradual como se ha solicitado, entonces nos va a llevar también a otro resultado no querido, y una contracción de la economía, una disminución de la contratación, y trasladar sobre todo ese aumento de los gastos de producción al consumidor final de los bienes y servicios, entiéndase, todos nosotros. Y eso va a afectar sobre todo no a los que estamos discutiendo si se pensionan o no de acuerdo a la edad, eso va a afectar sobre todo a los que ni siquiera tienen ingresos, partiendo también de un hecho necesariamente importante, y es que producto de la pandemia y otras razones, porque ya en el año 2020 la economía venía contrayéndose, tenemos que hay un aumento de la informalidad que en este momento está por el 47, un poquito más allá del 47%. También tenemos que acá se plantea, porque es complicado en 15 minutos hablar de todo esto, acá también se plantea el tema de la pensión básica universal. La pensión básica universal, que no es otra cosa que 120 a los 65, ahora transformada en una pensión. Y eso nos lleva a varias conclusiones, y para mi gusto todas malas. Y es que en primer lugar, el trasladar el programa 120 a los 65 a que sea parte de una pensión, manteniendo, miren esto, la administración en el MIDES, manteniendo a la Caja de Seguro Social como ente pagador y al Estado como quien financia, nos lleva a un tema que no lo han abordado, y es que la pregunta sería, ¿estas personas que van a formar parte de esta pensión básica van a cotizar producto del monto de la pensión? Si la respuesta es no, entonces tendríamos que irnos a la ley 51 modificada con este proyecto de ley que dice que tendrán derecho a la atención en salud todos los que lleguen a obtener la condición de pensionados. Es decir, si nosotros lo ponemos como una pensión dentro de la estructura del sistema de seguridad social, entonces tenemos que colegir que tendrán derecho a el servicio de salud, porque así está establecido en el artículo 187, no porque lo digo yo. Entonces tendríamos que irnos a la interpretación. Usted puede decir que no, señor Mon, y yo le puedo creer, pero eso es lo que dice la norma.
Eso es por un lado, pero por otro lado también tendríamos que ver el tema de los beneficiarios. Y es que la ley 51 del 2005, tal como está establecida el día de hoy, establece, por ejemplo, en materia de la esposa o conviviente, servicio de atención de salud. Y dice quien efectivamente conviva con otra persona y tenga, para atención de salud, no estoy hablando de pensión por viudez, tenga 9 meses. 9 meses de convivencia, pero este proyecto de ley lo elimina y dice que tenga 5 años y lo asemeja al matrimonio de hecho, y no solamente eso, sino que establece como condición o requisito sine qua non el registro del matrimonio de hecho para que tengan derecho a la pensión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para que una conviviente tenga el beneficio de la pensión de salud, tiene que casarse y registrarlo a través de matrimonio de hecho. Más barato sale casarme. Entonces, pero es que esto también obedece a una realidad. Y acá no vamos a entrar al análisis de si nos casamos o no nos casamos. Lo cierto es que la cultura del panameño, ahí vamos a ver, vamos a unirnos y probamos para ver cómo nos va. Y así viven 30. Entonces, esa es la realidad. Entonces, si nosotros cambiamos la estructura de este beneficio, entonces creo que estaríamos partiendo de una premisa equivocada. Por otro lado, también tenemos, y esto me llama la atención, tenemos la pensión básica universal, pero también tenemos la garantizada, que es la mínima, por ejemplo. Y dice la norma específicamente que el monto de la pensión mínima será igual a la pensión básica universal multiplicada por 1.84%, lo cual nos lleva a la conclusión que es 264 balboas con 96 centavos. Eso quiere decir que la diferencia entre lo que va a recibir una pensión, una persona con esa pensión básica universal, que ojo, que nunca contribuyó al sistema, y yo no estoy diciendo si es bueno o malo, porque es que el Estado tiene la obligación primaria de atender a sus viejitos. Así que no vamos a entrar a ese análisis. Lo que sí quiero entrar al análisis es que la diferencia entre quien nunca contribuyó, porque es una pensión no contributiva, y quien contribuyó, pero producto de su esfuerzo y su trabajo, no pudo alcanzar más allá de la pensión mínima, es de $120. Entonces esto nos lleva a una realidad. Yo para eso no hago nada. Espero y simplemente me pensiono. Y también tengo que decir lo siguiente. Nosotros, ¿en dónde está la solidaridad? ¿En dónde radica la solidaridad? Porque este proyecto de ley me lleva también a colegir, y espero no equivocarme, que lo que ocurre es que los sectores sociales decían, hey, lo que ocurre es que tenemos que volver al sistema solidario de pensiones, de beneficio definido. Entonces yo considero, repito, probablemente me equivoque, que lo que dijeron es, ¿sabes qué? Vamos a ponerle solidaridad por todos lados a este proyecto de ley para que piensen que volvimos al sistema solidario. Pero en realidad la solidaridad ya no es intergeneracional, no es entre los cotizantes del sistema, sino que la supuesta solidaridad, que podría comprarla, es entre el Estado a través de los ingresos que pertenecen a todos y los que pertenecen al sistema de cotizaciones, porque la solidaridad está enfocada en dos. Si no llegas a la pensión mínima garantizada, entonces yo Estado te subsidio, y si tú no aportaste jamás al sistema, entonces yo Estado te doy una pensión básica universal. Entonces es la discusión que tenemos que hacer. Hay otro tema que es fundamental, y es el tema de los independientes, porque al final del día, ¿qué ocurre? Al final del día nosotros tenemos una economía deprimida, tenemos que la gente no consigue trabajo, entonces la gente tiene que estar en la informalidad, y producto de esa informalidad, entonces no forman parte de la estructura de seguridad social y son candidatos, sin duda, 120 a los 65 hoy día, a través de este proyecto, pensión básica universal. Entonces resulta que en vez de incentivar, enamorar, cautivar a esos independientes para que vengan a la seguridad social, no, hacen lo contrario en este proyecto de ley, porque aumentan de 13.5% la cotización establecida en la ley 51 a 18%. Entonces lo que voy a hacer es, hey, los espanto. Y si, miren, hay otro tema, se me está acabando el tiempo, hay otro tema, ustedes perdonen si hablo muy rápido, qué pena, hay otro tema que me parece fundamental, y es que yo en estos días, no sé quién lo hizo, ojo, ponen una calculadora, calcula tu pensión. Entonces cuando tú metes los datos allí dices, wow, esto lo compro. Pero entonces cuando tú comienzas a hacer el análisis conceptual, y este análisis que te lleva a colegir cuáles son las variables que se utilizaron para el cálculo, resulta que en la variable de calcula tu pensión están estableciendo una tasa de rendimiento del 5%.
Y eso no es lo peor, porque es que eso es ser muy optimistas, eso no es lo peor, sino que se está estableciendo también un ingreso salarial de 1.5%. Eso nos lleva a nosotros a concluir que lo que está diciendo es que esa tabla significa que todos los años usted va a tener un ingreso, un aumento salarial de 1.5%, lo cual no responde a la realidad. Y no responde a la realidad por varias razones. Panamá es uno de los países con menos sindicalismo en América Latina. Eso significa que muy pocos trabajadores negocian a través de la estructura sindical convenios colectivos que garantizan un aumento del salario de manera periódica. Por otro lado, tenemos que producto de la pandemia, por ejemplo, y todos lo sabemos acá, no estoy inventando el agua tibia, resulta que muchas personas perdieron el empleo. Y cuando tú pierdes el empleo a los 30, 40, complicado conseguir un nuevo empleo. Y si lo consigues es con un salario inferior. Entonces, este cálculo o esta tabla de calcula tu pensión, resulta que parte de la premisa errada, sin duda, que el salario de una persona siempre va a ser creciente. Y no solamente que siempre va a ser creciente, sino que establece una tabla porcentual de crecimiento y con un rendimiento de 5%. Pregunto yo entonces, ¿por qué cuando hacen en la tabla de cálculo para la pensión de las personas que pertenecen al sistema de beneficio definido y que se incorporan al nuevo sistema, en la primera tabla establecen una tasa de rendimiento de 4% que coincide con la misma tasa de rendimiento que establecen para las personas que estuvieron o están en el sistema mixto y se incorporan o comienzan a cotizar a partir de allá? Por otro lado, tenemos que en nuestro país, porque no tenemos que ver las realidades numéricas, porque tenemos que ver a quién nosotros vamos a dirigir esto. Nosotros tenemos que en el 2012 la tasa de desempleo en Panamá era de 4.2. Y resulta que previo a la pandemia, ya en la pandemia subió a 7.2. En la cúspide de la pandemia, la tasa de desempleo aumentó a 18.5%. El año posterior disminuyó a 9.9 y actualmente la tenemos en 7.1, pero no necesariamente ese análisis es correcto, porque en lugares como San Miguelito, por ejemplo, de donde yo vengo, la tasa de desempleo sube a 2 dígitos, consecuencia precisamente de la mala inversión de políticas públicas, por ejemplo, en educación. Y digo, por ejemplo, en educación, porque no es coincidencia, por ejemplo, que en San Miguelito hay corregimientos donde el 50% de la población es desempleada.